Bienvenidos a Plural. Comenzamos hoy nuestro programa semanal de los martes con una dinámica un poquito alterada por el panel que vamos a hacer en la segunda, a partir de la segunda parte. En primer lugar, arrancamos ya con nuestro columnista permanente, con Jorge Ríos. ¿Cómo te va, Jorge? Hola Raúl, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Con qué tema viniste hoy? Bueno, siempre desde esta columna tratamos de pasar por lo social, específicamente los movimientos sociales de la diversidad sexual y de género, el feminismo, ¿no? Y bueno, venimos de un proceso electoral en la provincia de Misiones muy significativo que acaba de ocurrir y anteriormente en esta columna, el año pasado, habíamos hablado también de la participación política de las personas LGTB, las mujeres, ¿no? La cuestión de la perspectiva de género en la política, pero en general, ¿no? Cuando hablamos de nuestro país, hablamos de otros países, y bueno, en este caso me pareció que sería interesante poder poner el foco y poner la lupa, vinculando con todo eso que siempre hablamos en esta columna, con lo que nos acaba de pasar a las y les misioneros en lenguaje inclusivo. Sí, entonces si nos fijamos, por ejemplo, qué pasó en términos de las bancas, que si tomamos el género como variable, ¿no? ¿Qué pasó con los resultados finalmente de las bancas que se obtuvieron? Vemos que para la Cámara de Representantes de la provincia terminamos con 11 varones y 9 mujeres. Y si consideramos las bancas para los consejos deliberantes de los municipios donde se eligieron ediles, vemos también que el resultado final de las bancas van a ser ocupadas en total en su mayoría también por varones, ¿no? Nuevamente. Y acá la diferencia se agranda un poco más. En total son 23 varones contra 12 mujeres. Es decir, la mitad. La mitad, exactamente. Y ahí es donde, bueno, viene la parte interesante, que es preguntarnos por qué, a pesar de, bueno, hemos mencionado en esta columna la cuestión, por ahí con una perspectiva más histórica, ¿no? De la participación femenina en términos de, en un momento histórico, de los cupos, en otro momento de las leyes de paridad de género, como las que rigen también acá para los municipios. Y vemos como a pesar de ese tipo de legislación que obliga a intercalar los géneros de las personas, los y las candidatas, en las listas, claro. Sigue los resultados finales siguen siendo estos, ¿no? Donde hay, de todas maneras, una mayoría de varones nuevamente, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Por analizar aquí, pero nuevamente todo esto nos lleva a la reflexión de cómo la socialización, los prejuicios, los sesgos sociales, cuando uno piensa en liderazgo, generalmente todas las personas tenemos sesgos con respecto a los liderazgos, ¿no? Hay estudios hechos que prueban que cuando se habla de liderazgo, generalmente quienes toman las decisiones y demás, pensamos en un varón y no en una mujer, ¿no? Y toda la socialización cultural que tenemos, no solamente por parte de los varones, sino las propias mujeres, que legitiman esa otra... que internalizan, claro, ¿no? estos valores, estos mandatos, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, de las mujeres se espera que sean todos sesgos y prejuicios y mandatos culturales, ¿no? Que se espera que sean generosas, que se ocupen del ámbito de la casa, del hogar, ¿no? La vida pública culturalmente está codificado para los varones, ¿no? Los varones no tenemos que pedir permiso, las mujeres somos sí. Protagonistas. Estoy enumerando todos los prejuicios y los sesgos, digo, ¿no? Que tenemos, que lamentablemente siguen, ¿no? Funcionando para que en unas elecciones, por ejemplo, porque esto no es Misiones, esto es en general, esto claro, en todos lados. Te toca el tema Misiones por las elecciones de hace 2 días. Exactamente, me pareció interesante poner, como te decía al principio, la lupa sobre cosas que en otros momentos dijimos en esta columna, pero que ahora las podemos ver aplicadas, ¿no? a lo que nos pasa en nuestra provincia. Claro. Eso en términos cualitativos, ¿no? Además, en términos cuantitativos, perdón, porque estamos hablando de números, de cantidades, cuántas bancas ocupan varones versus mujeres. Otro tema es la cuestión cualitativa, ¿no? Porque sabemos también que no es garantía que un lugar esté ocupado por una mujer, no es garantía que necesariamente esa banca
arrastre una agenda de género, ¿no? Una agenda, ¿por qué no feminista? Hay que ver quién decidió también, ¿no? Que esa banca sea ocupada por tal o cual persona, ¿no? Y en principio, me parece a mí que lo que sigue ocurriendo aquí es que en la dinámica electoral que tenemos, esta cuestión de que sean mayoría de varones quienes encabezan las listas en los armados, hace que estos sean los resultados, ¿no? Entonces, preguntarnos por qué siguen siendo mayoría de varones quienes encabezan las listas, ¿no? Y bueno, es revisar todo, es lo que la perspectiva de género habla justamente de esto. Mayoría decís. Mayoría, exactamente. ¿Cuántas mujeres encabezaron las listas en estas elecciones ahora el domingo en Misiones? No tengo ese dato, pero sí claramente. Una cosa que me llamó la atención de cuando miramos el mapa de los resultados de concejales y concejalas, sí, que de alguna manera las localidades más cercanas al Paraná tuvieron mayoría de varones encabezando listas, ¿no? Lo que me preguntás más o menos va por ahí. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Y si miramos del otro lado de la provincia, ¿no? Más cerca del río Uruguay, vemos que ahí sí hubo más mujeres encabezando las listas de los sublemas. Eso me llamó la atención. Y por ende, terminaron esos municipios teniendo más concejalas mujeres. Y como te decía hoy, más allá de eso, que volvimos a lo cuantitativo, lo cualitativo, también estuve investigando acerca de, bueno, en las campañas, ¿cuántos sublemas, por ejemplo, hicieron campaña con consignas que tienen que ver con el género, la diversidad sexual? Y por supuesto también fueron muy pocas. Por un lado, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Por un lado, sí, son muy pocas, pero también celebrar que de hecho haya, ¿no? En Posadas, por ahí tenemos poco tiempo, pero para mencionar algunas, bueno, de hecho, Malena Massal ganó una banca, ¿no? Y de alguna manera puso en su campaña la cuestión del género, ¿no? Cuando en uno de sus spots, por ejemplo, habla de que en el Consejo es una minoría absoluta la de las bancas ocupadas por mujeres. Otro sublema, en este caso no del Frente Renovador, sino del Frente Agrario y Social para la Victoria, fue el que estaba encabezado por Diego Ciarmielo, que el sublema se llama Ciudad Verde e Inclusiva, y en esa inclusividad se habló explícitamente de la diversidad sexual y de género. Se usó mucho la palabra inclusión en las consignas de campaña. Hasta ahí. Pero, exacto, inclusión en un sentido amplio, más bien vago, ¿no? Y no específicamente de disidencias sexuales o de género, ¿no? Una cosa muy interesante me pareció un sublema en El Dorado, que se llamó Sublema de la Victoria, que de hecho se presentaba como un sublema feminista, y en Iguazú también otro sublema que también directamente se llamaba Disidencias y Feminismos Iguazú. No lograron bancas en los consejos, de hecho tanto en El Dorado como en Iguazú terminaron entrando solamente varones, porque entraron quienes encabezaban las listas de los tres. Por la ley de lemas, de las por tres la distribución de bancas de la ley de lemas. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una gran deuda todavía, ¿no? Que es cultural, pero que también es específica de la política. La política sigue siendo un ámbito masculino y hegemonizado por los varones, podríamos decir, ¿no? Las mujeres no están llegando, no están encabezando las listas, no están proponiendo temas relacionados al feminismo. Viene otra vez de la mano de los varones que llegan a esas bancas. Exacto, podríamos decir eso. Y tiene que ver con todo esto que decíamos, ¿no? Sobre todo la cuestión internalizada, ¿no? Que uno muchas veces, de hecho hay una consultoría política específicamente destinada a las mujeres lideresas, ¿no? Justamente para descubrir esas cuestiones culturalmente internalizadas, ¿no? Para no caer en esto que decís vos de como mujer, porque en la política tenemos participación de mujeres y varones. El problema es que no llegan a el clásico techo de cristal, claro, ¿no? Aplicado en este caso a la política, no llegan a los lugares de poder, exactamente. Entonces hay una investigadora que se llama Virginia García Bodú, que bueno, escribió un libro, por ejemplo, que se llama Bailando hacia atrás y con tacones de punta, donde justamente analiza muy al detalle todas estas dinámicas que se dan al interior, investigó en todo el mundo, no solamente en América Latina, es Argentina, estas dinámicas, ¿no? Sobre todo esto que decimos que las propias mujeres
políticas tienen internalizadas estas ideas y estos mandatos sociales que hacen que ellas mismas se coarten, digamos, la posibilidad de avanzar como lideresas en la política y ocupar, de hecho, lugares de poder y de decisión. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la perspectiva de género en todo. Indefectiblemente. Y de diversidad sexual y de género. Indefectiblemente en todo. Exacto. En las bancas, en las políticas públicas, En todo. en las listas. En todos los aspectos de la vida, porque vivimos en un patriarcado, entonces el patriarcado claramente está en todos lados, Sigue ¿no? marcando las tendencias, ¿no? Y cuando hablamos de techo de cristal, de arquitectura de cristal, justamente la metáfora del cristal es porque es invisible, ¿no? Es el agua en el que nadamos como el pez y no lo vemos por eso, porque estamos ahí, ¿no? Eso es la cultura la que tenemos que cuestionar y es difícil, cuesta, pero en eso estamos. Jorge, repetime los números. 11 Sí. diputados varones ingresan a la legislatura y 9 mujeres. No importan los partidos. Sí, ahí tenemos, claro, siempre hablando en general de las tres fuerzas, el Frente Renovador, Juntos por el Cambio y el Frente Agrario y Social para la Victoria. Y con respecto a los concejales, 23 varones Y 12 mujeres. frente a 12 mujeres. Exactamente. En Posadas, 5 varones y 2 mujeres. Jorge, muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.